¿Qué tal? Continuamos con la programación de la 10ª edición del Jueves Chihuahua Emprende Virtual y para ello nos acompaña nuestra siguiente participante. Ella es consultora y capacitadora empresarial. Se encuentra con nosotros Rocío Ruiz, quien viene a platicarnos sobre climas laborables favorables, que básicamente, ¿cuáles son los beneficios de aplicar la norma 035? Rocío, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos a este último Jueves Emprende. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues encantada de estar aquí colaborando con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Todos muy bien, gracias a Dios. Rocío, platícanos, ¿cuál es este tema tan importante que ya hemos estado platicando durante todo este año, esta nueva norma, la 035? El clima laboral es un tema muy importante que todos los empresarios e incluso los emprendedores que van a pues, apenas a lanzar su negocio, pues deben de tener en cuenta, porque pues ya está en la ley y ahora sí que nadie queremos ningún problema con nuestros empleados. Pues primero que nada es conocerla. Hay muchos mitos o hay mucha desinformación acerca de esta nueva norma, ¿no? Entonces es conocer exactamente qué es lo que quiere, a qué viene, de qué manera, etcétera. Pero para poderlo hacer, pues hay que darnos cuenta de la situación actual, de lo que, el beneficio que esto nos daría. Cuando hablamos de climas laborales favorables, pues yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de, incluso las personas que emprendemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar como colaboradores, como empleados en alguna organización. Siempre hay áreas de mejora en cuanto al clima laboral, pero sí llegó un momento, y por eso el que entre esta norma, llegó un momento que ya la empresa se empezó a hacer cada vez más fría y se empezó a ver más por, por la generación de riqueza antes que la generación de bienestar. Entonces, eso te lleva a climas laborales donde hay estrés, donde a lo mejor no hay una igualdad y equidad en trato, etcétera, etcétera. Se derivan muchas cosas. Y pues yo creo que, digo, tenemos 24 horas al día, 8 horas por recomendación médica son de descanso. Según cómo está nuestra ley de trabajo, 8 horas son laborales. Quiere decir que nada más nos quedan 8 horas para ser felices, pues no. O sea, hay que procurar y hay que siempre estar en un estado de positivismo y felicidad, incluso en el trabajo, durmiendo. Por ahí dicen que es más importante tener un buen colchón que un buen carro. Entonces, las tres partes del día son igual de importantes. Entonces, aquí es hablar de la importancia de un buen clima laboral. Ahorita muchos mexicanos, en nuestro país, se emprende mucho. Es un país donde el emprendimiento son grandes porcentajes, donde me parece, sin decir mentiras, entre 70 y 80%, si no es que hasta más, del ingreso o del Producto Interno Bruto de México son las microempresas. O sea, mucha gente se pone y emprende. Pero independientemente de eso, aunque seamos autoempleados, tenemos una red de colaboradores, si bien puede ser tu cliente, también tu cliente interno, que es tu proveedor. Cuando hablas de una micro, pues puede llegar hasta 10 personas. Entonces, ¿de qué se trata? De que estas personas vean el beneficio económico en su trabajo, pero que también vean el beneficio personal en la parte del estar seguros en un clima que mentalmente, emocionalmente sea saludable, sea sano. Entonces, primero que nada es darnos cuenta de la situación que tenemos, de cuál sería el panorama ideal y entonces ahora sí ver qué es lo que busca esta norma y cuáles serían los beneficios. Voy a compartir una pantalla para explicarlo muchísimo mejor. Y ya sabes, como siempre, Lisa, cualquier dudita, luego, comentario, tú me dices. Perfecto. Hacemos la plática. Muy bien. Bien, Adelante. ok. Vamos a ver. Para platicar acerca de este tema es bien importante mencionar lo que es el salario emocional. Entonces, si bien ahorita yo que te comentaba, está el salario económico que todos lo queremos y todos lo necesitamos para vivir, pero también tenemos el salario emocional. ¿Cuántas personas no has escuchado que digan,
Pues me pagan bien, por eso me aguanto. Y de eso no se trata la chamba. O sea, me pagan bien y aparte voy y aprendo y me divierto y convivo con otros y me gusta y me pongo la camiseta. O sea, ¿cuánta gente no ves que no se pone la camiseta del trabajo? O sea, esto es lo que nosotros llamamos el sentido de pertenencia en una organización. Entonces, en el momento que tú aplicas esta parte de tener un salario económico justo y a la vez un salario emocional, pues tienes como por ahí decirlo, la fórmula ganadora, ¿no? Vamos a ver habilidades duras contra habilidades blandas, que con eso podemos explicar. Lo que es el salario emocional entraría en la habilidad blanda. Tenemos el enfoque en generación de riqueza. Lo que te decía ahorita, llega un momento que nos perdemos y pues aquí estamos para trabajar. ¿Y cuántas veces se ha oído que te digan, no, pues es que aquí en el trabajo es una cosa y lo personal se queda ahí afuera? Y la verdad es que ya sabemos que eso es imposible. Está relacionado lo personal con lo profesional. Si tú en tu parte personal, en tu casa, amigos, etcétera, tienes alguna dificultad, alguna situación difícil y no se trabaja, a la larga va a repercutir en tu trabajo. Y si tienes una situación difícil en el trabajo, a la larga te repercute en la casa, ¿no? En lo personal. Entonces no podemos quitar esto. Esto ha hecho que las empresas, algunas, no todas, empiece a haber una especie de deshumanización. O sea, el hecho de centrarte en el colaborador como pues un número más, tus números, tu esto, pero no se centra en la persona como tal, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí dos ejemplos que yo creo que los hemos visto, si no en carne propia, pues los hemos visto ahí afuera. Profesiones contra personas, por decir, vamos a suponer que tenemos a Juan Pérez, que entra al banco, que es licenciado en contabilidad y está trabajando ahorita como un ejecutivo o ya sea en caja, ¿no? Entonces él es Juan, es licenciado, pero es Juan. Y luego tenemos Juan Pérez, resulta que coincidentemente tienen el mismo nombre, pero Juan Pérez ya es el gerente del banco. Entonces él en automático es el licenciado Pérez. Entonces, a mayor jerarquía en cuestión de organización y jerarquía económica, empezamos a tratar a las personas diferentes. Unas son por su nombre y otras son por su profesión. Los dos son licenciados y los dos se llaman Juan, pero a uno se le dice licenciado y al otro se le dice Juan. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso, no? Entonces, aquí es donde dices, bueno, todos somos personas y tanto Juan, el cajero, tiene la misma, debe de tener un salario emocional igual que Juan, o el licenciado gerente del banco. O sea, tenemos que aprender que, bueno, sí, hay una jerarquía porque uno tiene una chamba diferente al otro. Entonces, si el otro está en una jerarquía más arriba, es porque le toca la dirección, o sea, es el que le toca organizar y delegar. Pero los dos son personas emocionales con sentimientos igualmente importantes para la empresa. Si yo te digo, ¿qué escoges, Elisa? ¿Que te corten el pie derecho o que te corten la mano izquierda? Pues está canijo, ¿no? Los dos son igual de importantes. Entonces, es darle la importancia a cada uno de esos elementos porque forman un todo. Tenemos otro ejemplo que es, yo le llamo la parábola del bache. Vamos a suponer el mismo ejemplo. Juan Pérez y Juan Pérez, uno es el cajero, otro es el licenciado. El licenciado, pues a lo mejor ya tiene más edad, tiene más carrera profesional, a lo mejor uno tiene 50 años y el otro tiene 20, recién graduado de la universidad, etcétera. Entonces, uno a lo mejor tiene un caminito más hecho en cuanto a que pues su salario es más alto, etcétera. Y vamos a poner que Juan Pérez trae un Neón 2005 y el licenciado Pérez, gerente del banco, trae un Mercedes. Entonces, un día el licenciado Pérez, el gerente del banco, cae en un bache y le pasa algo a su llanta, se truena o etcétera. Entonces, él puede hablar a la agencia porque ese tipo de vehículos, o sea, así de costosos, pues tienen otros beneficios.
Entonces, él puede hablar a la agencia, decir, y le mandan un carro para llevarlo hasta su oficina y luego ellos se llevan en grúa el Mercedes y luego cambian la llanta y se lo llevan hasta el banco. Entonces, él perdió a lo mejor 25 minutos en lo que llegaba y le daban el ride y etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con Juan Pérez, el que viene en su Neón 2005 y le pasa lo mismo y se cae en un bache? Entonces él, pues no hay ninguna agencia a la que le hable, que le haga todo esto. Entonces él se tiene que quedar ahí hasta que con el seguro del teléfono o del carro o el papá le ayuda, llega la grúa, se llevan el carro, él se va hasta el lugar donde va su carro, checa qué le van a hacer, ve si tiene la lana para pagarla y a lo mejor a él no se le fueron 25 minutos, se le fueron 4 o 5 horas. Entonces, ¿qué pasa en la llegada al banco de uno y otro? Cuando llega el licenciado Pérez, que es el gerente del banco, pues todos los demás empezaron a funcionar sin él y yo creo que hasta 5, 10 o 25 manos se levantan de, yo puedo ir por él si lo necesitan. No, pues ya lo van a traer, no hay problema. Y llega y es, ay, no hombre, qué mala onda, ¿qué le pasó? Híjole, sí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Juan Pérez, el cajero? Pues que ya cuando llegó, a lo mejor es, híjole, pues faltaste 4 horas, no había nadie que cubriera, te voy a tener que descontar. Eso es un trato bien diferente, ¿sí? Y el problema es el mismo, y uno lo pudo resolver mucho más fácil que el otro. Entonces, aquí es donde nos vamos a un tema que no hay una equidad, porque pues hay mayores beneficios para un nivel jerárquico. Entonces, ya tienes un mayor beneficio que es el salario económico, pero el salario emocional debe ser algo equitativo. Entonces, por ahí me dicen, es que luego si empiezas a darle todos esos beneficios a la gente de ahí se agarra y entonces si le das la mano, te agarran el pie. Y, bueno, entonces aquí entra tu departamento de recursos humanos de ver de qué manera lo voy a implementar y de qué manera voy a tener una herramienta de indicador, de medición, para ver quién se merece estar en esta plantilla, porque todos queremos lo mismo y el bienestar de nosotros y de la comunidad. ¿Y quién no aprecia esos beneficios y no se merece estar en esta plantilla? Entonces, es como reeducarnos, porque si bien es cierto, llegó un momento que el empleado estaba contra el patrón y el patrón estaba contra el empleado y los dos así como que defendiéndonos unos a otros, ¿no? Entonces, es el volver a ser una empresa donde yo cuide a mi gente y mi gente me cuide a mí y juntos sacar algo favorable, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual? 120,000 americanos, me refiero del continente América, mueren al año por estrés laboral y los lunes se dan más ataques al corazón en un 32%. ¿Sí? Esas son estadísticas. Esta estadística nos la marca Gallup. Gallup es una organización, está en Washington, que se dedica a medir el grado del sentido de pertenencia de los empleados en sus empresas a todo América. Entonces, esto es lo que nos da Gallup, es lo que nos arroja en la última encuesta. Tenemos la primera columna, que son empleados altamente involucrados. La del medio es ni involucrados ni comprometidos, o sea, les da lo mismo. Y la de la derecha es evidentemente desinvolucrados, no les gusta su trabajo. Y México aparece en la posición 18 de toda América. Tenemos 12% de gente está altamente involucrada, le gusta su trabajo, se pone la camiseta, 60% les da lo mismo y un 28% está inconforme y podríamos decir que odia su trabajo. Entonces son números bien alarmantes, ¿no? Si bien es imposible a lo mejor llegar a un 100% de gente altamente involucrada, pero un 12%, o sea, es bien poquito porcentaje. Estamos ahí muy abajo. ¿Qué nos dice Gallup? ¿Por qué la importancia de esto? Tenemos dos columnas, colaboradores menos felices contra colaboradores más felices. Tenemos aquí la ausencia por incapacidad al año. Los colaboradores menos felices en estadísticas se ausentan 7 días, mientras que los más felices un día. Periodo de permanencia estimada. Los menos felices 18 meses, mientras que los más felices es un promedio de 60 meses. Tiempo con energía en el trabajo. 18% contra 75%. Tiempo con enfoque en la tarea. 40% contra 80%. Entonces,
es la ventaja, no nada más es, ay, qué padre porque vas a estar a gusto, pero también te va a repercutir en lo económico, porque tu gente va a ser más productiva. Entonces, por eso el empezar desde la parte de la habilidad blanda, o sea, de lo que es lo emocional, el salario emocional como tal, para poder también repercutir en la parte de beneficios económicos, ¿sí? Vamos a hablar en cuestión de empresas y en cuestión personal. Vamos comparándolo. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito para ti, Elisa? Híjole, pues éxito yo considero que es llegar a un punto de satisfacción personal. Eh, Dentro de tu satisfacción personal, pues al menos en mi caso está la cuestión laboral, está la cuestión personal y familiar. Entonces, llegar a ese punto de satisfacción, eso para mí es éxito, independientemente en la cuestión laboral de la cuestión económica, a lo mejor y no me voy tanto por ese lado, sino por ese lado de satisfacción, ¿no? Sí. Pero ¿cuántas veces se ha confundido y éxito es puros logros y acumular y crecer profesionalmente y dinero y nada más te quedas englobado en eso cuando debe ser una combinación, un equilibrio? Entonces, vamos a ver a nivel personal qué es el éxito. Ser feliz y saber amar, hacer la diferencia en la vida de otros y encontrar el significado en el sufrimiento. ¿Sí? Porque a lo mejor nos vemos tan fatalista con esta última frase, porque todos en algún momento tenemos situaciones difíciles por las que podríamos decir, híjole, la sufrí, o sea, estuve triste, le sufrí un poquito, ¿no? Pero todos vamos a pasar por eso, pasamos y vamos a seguirlo haciendo. Pero ¿cuál es la idea? De decir, ah, bueno, o sea, la pasé mal, pero aprendí esto y ahora voy a hacer esto y me explico, o sea, encontrar ese significado. Entonces vamos a verlo a nivel empresa. Ser feliz y saber amar. Entonces, disfrutar el trabajo y generar bienestar. O sea, el hecho de decir, lo hago porque me hace feliz, pero para la gente a la que lo hago, o sea, el objetivo final, pues es también generar ese bienestar en la comunidad, en el cliente que me está contratando, que me está comprando un servicio o un producto. Hacer la diferencia en la vida de otros, producir soluciones rentables para el planeta. O sea, no se trata nada más de yo hacer dinero, o sea, hacer dinero y aparte ayudar, ¿no? O sea, el hecho de que todos nos vayamos a beneficiar del servicio o el producto que estoy ofreciendo. Encontrar el significado en el sufrimiento, aprender de los errores y evitar daños colaterales. Por decir, las grandes compañías de plástico, pues en su momento no se tenía la noción de qué tan dañino pudiera ser a grandes cantidades. Entonces, pues ni modo, ya pasó, ¿ah? Porque no se previó, no se vio este desperdicio masivo. Pero entonces aprendo de mis errores y ahora viene la reestructura y viene el renovarme y viene el resarcir todos esos daños colaterales que se empezaron a producir. Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos que siempre estar enfocados en que el negocio no es nada más para generar riqueza, sino para generar bienestar para mí, para mi cliente interno, que son mis empleados, mis colaboradores, mis proveedores, y para el cliente externo, que es quien me compra y la comunidad en general en la que repercute todo lo que yo hago a nivel empresa. ¿Cuál es el negocio de los negocios? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿por qué existimos? ¿Qué hacemos? ¿Quién puede hacerlo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por qué existimos? Dinero y propósito. Todos, o sea, quien diga yo lo hago nada más por gusto, pues se tiene que generar un beneficio económico. Entonces es dinero y propósito. ¿Qué hacemos? Generamos valor y bienestar. ¿Quién puede hacerlo? Líderes conscientes. Si tú tienes una empresa con una propuesta de valor sustentable, de beneficio para la comunidad en general, es porque los que manejan son líderes conscientes de qué se necesita. ¿Cómo lo hacemos? Con una cultura de salario emocional. Entonces, vamos a aprender aquí qué es esa cultura, ¿sí? Empresas con ecosistemas positivos. Y si te fijas, todo esto llegó un momento que era, no, esto no tiene nada que ver con la empresa. En la empresa es puntualidad, organización, trabajo. Entonces, sí es importante toda esta parte de administrar las habilidades en la organización,
pero no podemos dejar de lado la parte emocional, porque somos personas y tratamos con personas y siempre vamos a ser emocionales. ¿Cuáles son estas características que hacen una empresa positiva? Compasión, amor, preocupación, espiritualidad, alegría, autenticidad, reconocimiento, compromiso, reforzar las fortalezas de carácter, relaciones positivas, resiliencia, prácticas saludables y sentido de logro. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la importancia que la empresa como tal y toda la organización, porque cuando hablamos de la empresa como tal, pues no nos referimos a la infraestructura, al edificio, nos referimos a la gente. O sea, la empresa es cada uno de esos colaboradores. Si son 10 personas, son 10 pilares en la empresa. Entonces, la importancia lo vimos ahorita con la pandemia, Lisa. La importancia de que esos 10 pilares o 5 o 20 o 100 que tú tengas en tu empresa cuenten con estas habilidades. Yo ahora en la pandemia digo, gracias a Dios, nunca dejé de tener chamba y de empresas, o sea, era cursos y cursos de inteligencia emocional, de resiliencia, de sentido de compromiso, de relaciones positivas, todo esto que vemos aquí, o sea, reforzarlo, porque la parte de espiritualidad, alegría, todo eso lo veíamos en inteligencia emocional, pues porque vivimos una situación que nadie estábamos preparados para ello. Entonces es un shock y es el ahora qué hago y empieza ahí toda la parte emocional, pues como personas, como seres humanos que somos, de y ahora qué va a pasar. O sea, el primero es me voy a morir, me voy a enfermar, voy a tener dinero para seguir sustentando a mi familia. O sea, entra toda esa parte personal. Y a la empresa, si te apoya con esto, pues salen todos adelante. Si tienes personas resilientes, la empresa va a ser resiliente y la empresa entonces va a sobrevivir a este tipo de cambios. O sea, me da mucho gusto ver, por ejemplo, lugares donde empieza la nueva, dentro de los parámetros de la nueva normalidad, restaurantes o ya van a poder abrir, pero solamente terrazas. Y órale, todos ideando de qué manera hacer una terraza en su estacionamiento y así, siendo muy creativos. Y esas son las empresas resilientes. Entonces, estos son los ecosistemas positivos de los que se habla y de los que tienes que tener para que la empresa salga adelante en esta y en todas las situaciones, ¿no? En el día a día, para que sea una empresa positiva, que contagie ese positivismo y que empiece a tener muchos clientes porque quieren ser parte del proyecto. No quiero ser nada más, sí, yo les compro. No, soy parte de ese proyecto. Es una empresa sana, ¿sí? Ahora, ¿qué es la norma? Vamos a ver por qué es necesaria la norma 035. Este 23 de octubre entra en vigor la segunda etapa de la norma oficial mexicana 035. Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entre los factores de riesgo psicosocial están la carga de trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. El liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo, así como violencia laboral, entre otros. La situación actual ha forzado a que la mayoría de las empresas no esenciales operen de forma remota en el formato home office. Esta modalidad de trabajo, aunque puede incrementar los niveles de productividad, tiene un efecto secundario negativo. El factor de encierro ha estado provocando un incremento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Entender el alcance de estos y tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo podría evitar una baja en la productividad, inconformidad e inclusive puntos de quiebre. Entonces, todo esto que vimos anteriormente de cómo estamos y cómo fue en algún momento, cómo se perdió y se empezó a malear y cómo queremos o cómo debemos llegar a ser para volver a ser empresas amigables y productivas, pues es lo que la norma quiere hacer. No es verdad, porque por ahí me decían, es que la norma viene a fregarse a los patrones. No es cierto. O sea, no es como que tú, por ejemplo, Elisa, puedas decir, ay, ayer resulta que mi vecino es ruidoso y ayer
me dormí a las 5 de la mañana y hoy llegué de genio, culpa del patrón. No, claro que no. Entonces, hay varios, hay guías, o sea, en la norma vienen guías de cuestionarios, de herramientas aplicables, de todo, para poder diferenciar de hasta dónde es mi chamba y hasta dónde también entra la parte propositiva y positiva del colaborador, ¿sí? Si bien ahí es cierto, ese mismo ejemplo, tú, Elisa, puedes decir, pues sí, dormí bien mal, o sea, mi vecino qué bárbaro, cero respeto, pero bueno, o sea, yo llego al trabajo y no me desquito que traigo un mal genio con la gente de mi trabajo y con mi trabajo como tal. O sea, también es reeducarnos todos, reeducarnos como patrón, reeducarnos como colaboradores, y lo primero es simplemente quitarnos esa barrera de decir, estamos unos contra otros. O sea, el volver a decir, somos un equipo aquí en la oficina. Entonces, la norma no es cierto, por ahí hay como falsos, de repente veo yo en Facebook sobre todo que me llegan anuncios de, te invitamos a este curso de 12 horas y con eso ya tienes la norma implementada. No es cierto, ¿sí? Porque aquí estás hablando de cambiar una cultura organizacional en la empresa. De si la empresa ya tenía un ambiente tóxico, cambiarlo y no lo cambies en 12 horas. A lo mejor en 12 horas puedes tomar un curso y saber qué es lo que quiere la norma, cómo viene, cuáles son los parámetros de medición, de cómo son los cuestionarios, pero implementar cuestionarios, sacar análisis, empezar a hacer una política de riesgo psicosocial en beneficio para el empleado y para la empresa en general, hacer una estrategia de comunicación para bajar esta política y llevar un programa de capacitación con una secuencia para implementarla, no te va a tomar 12 horas. En mi caso, yo, por ejemplo, estoy haciendo consultoría de acompañamiento para la implementación de la norma y los planes, dependiendo del número de colaboradores, van de 6 meses a 1 o 2 años. Pero a la larga te va a traer un beneficio. Y en muchos, si se empieza a hacer de una manera correcta, pues a mediano plazo o a corto plazo vas a empezar a ver esos beneficios del implementarla. No es nada más por cumplir una norma, porque por ahí me tocaba que me decían, una más, ya tenemos 3 ISOs y esto y lo otro y ahora otra norma. O sea, todas las normas llegan por algo y esta, al menos, que es de la que yo te puedo hablar con certeza, pues es una norma que se necesita para patrones y para empleados. O sea, es generar ecosistemas positivos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, entorno organizacional favorable es aquel en que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación productiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares conforme a la ley federal y la evaluación y el reconocimiento de desempeño. Así es como la norma va a entrevistar a tus colaboradores. O sea, cuando empiece toda esta parte de, bueno, ahora sí, vamos a empezar a auditar si se está poniendo en práctica. Si tú tienes de 1 a 15 trabajadores en un centro de trabajo, en una sucursal, van a agarrar un trabajador y van a hacerle una entrevista para ver cómo está el clima laboral, cómo te llevas con tus compañeros, cómo te llevas con tu jefe directo, etcétera, etcétera. De 16 a 50 se escogen los trabajadores, de 51 a 105, 3, y más de 105 trabajadores sería 1 por cada 35, juntando un máximo de 15 colaboradores para entrevistar. De esa manera es como se va a hacer la medición de, bueno, vamos a ver qué nos dicen los colaboradores, de cómo está la empresa, de que hay que seguir trabajando. Y se entiende, la Secretaría entiende que no vas a cambiar de un día para otro. O sea, es un proceso, pues imagínate, Lisa, si yo te digo, el escritorio no cumple con la ergonomía correcta y puede generar
una dolencia de la espalda o etcétera. A lo mejor tú puedes tardar un mes en juntar el recurso para comprar otro, buscar un intercambio con alguna empresa, pero si te digo, oye, tus empleados no están contentos, no los vas a cambiar de lunes a martes. O sea, es un proceso un poquito, es el volver a hacer una cultura organizacional, hacer nuevos hábitos que vean el beneficio todos, o sea, colaboradores como patrones. Entonces, la Secretaría sabe esto y es una norma que viene para empezarse a hacer de manera paulatina. Ahorita, hablando así para la gente que esté un poquito más interesada, hay muchos mitos y te digo que hay mucha gente malamente que te lo ofrece, toma este curso y evita multas. Pues no, para empezar ahorita todavía entró en segunda fase, pero no hay una fecha o no hay un dictamen que diga, según si no incumples en tanto, la multa es de tanto. O sea, apenas se están haciendo. Yo la verdad, sin asegurarlo, porque no lo sé al 100%, pero yo me atrevería a decir que al menos los primeros 6 meses no hay un objetivo de recaudación. O sea, es como empezar a auditar y empezar a hacer avisos de, ok, vele corrigiendo por aquí, vele corrigiendo por allá. Pero sí es una norma que no es nada más hazla para que cumplas. O sea, es hazla porque te va a servir. ¿Sale? Y tenemos aquí, hay un cuate, Simón Cohen, él es de aquí de México, de Monterrey, y lo han reconocido, me parece que incluso de Harvard, como una empresa con un ecosistema 100% saludable. O sea, es un caso de éxito. Entonces, él dice que para él, lo que él brinda, y su empresa es de logística, se llama Enco, él se llama Simón Cohen, y él dice que para él el salario emocional es felicidad, paz interior, salud, amabilidad y remuneración emocional. Y lo compara de esta forma. Dice, felicidad es la nueva riqueza, paz interior, el nuevo éxito, salud, la nueva abundancia. Y yo creo que esto le dio en el clavo porque esta información que tengo yo de él es antes de la pandemia. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, la nueva abundancia es tener salud. Es lo primero, ahí lo estamos viviendo. Amabilidad, el nuevo cool. ¿Cuántas veces hemos visto hasta en películas, en programas, que el jefe tenía que ser déspota? El jefe tenía que mandar. Y pues no, no es por ahí. Y remuneración emocional, la misma para todo ser humano, sea cual sea la posición que tengas en la cadena jerárquica. ¿Sale? Aquí tenemos ejemplos de salario emocional, oportunidades de desarrollo, capacitación, gestión del talento, coaching, mentoría, plan de carrera, bienestar psicológico, reconocimiento, autonomía, retos profesionales y trascendencia en la comunidad y el balance de vida, esquema de trabajo flexible, beneficios de salud, integración de la familia y oportunidades de recreación. Entonces, estas son algunas cosas que se pueden manejar para salario emocional, entre muchas otras. ¿Sale? No sé si hasta aquí te quede alguna duda o algo que quieras decirme, Elisa. Híjole, Rocío, pues yo creo que este tema es muy interesante y sobre todo en esta tanto época del año como en este año, que se han presentado muchísimos retos. Y yo creo que aquí muchas empresas lo han de tener muy claro y lo han de ver visto reflejado tanto en las cuestiones operativas, o sea, los resultados que obtuvieron económicamente ahora con el tema de la pandemia, como pues el compromiso de la gente hacia la empresa ante la situación que se estuvo viviendo. Yo creo que fue un tema súper crucial en las empresas poder detectar esto porque obviamente que aquellas empresas que ya tenían un clima laboral favorable, pues sus empleados estuvieron al pie del cañón y dijeron, ok, hay una pandemia, estamos para apoyar, vamos a ir a trabajar, tú provéeme los recursos para yo cuidarme y cuidar a mi familia, pero pues necesito el trabajo y aparte estoy a gusto con mi trabajo, no lo quiero perder y pues voy a dar todo, ¿no? O sea, por tratar de mantenerlo y que juntos, como un equipo de trabajo, salgamos adelante. Y hablaba también, y lo que estaba pensando ahorita, justamente en esta época del año, que muchas personas comentan,
es que están esperando el aguinaldo y luego renuncian, ¿no? O sea, hay mucha rotación laboral porque pues ya tienen un año cargando algún peso, no están a gusto con algo, llega diciembre y dicen, bueno, pues nada más que me den todas mis prestaciones y adiós, voy a buscar otra opción. A lo mejor y para este año en específico, pues es más difícil tomar esa decisión porque no sabes para enero 2021, pues, qué te prepara el destino, ¿no? Porque seguimos todavía con un tema de pandemia. Pero aún así, este tema es muy importante por ese punto, o sea, que tú ya nos decías, el que la gente esté a gusto, que la gente esté comprometida, que ellos se sientan bien, el tema de salud, el estrés laboral, más la pandemia, más los cambios de clima, bueno, en fin, son muchísimas cosas que va a afectar la productividad de la empresa como tal y los resultados que esto va a tener. Entonces, pues esperemos y que todos los que nos están viendo puedan tomar muchos de los puntos que tú nos acabas de mencionar, los pueda adoptar en su empresa y a su vez pueda mejorar durante estos 6 meses que la norma todavía está ahí modificándose y dándote oportunidad de que lo apliques, bueno, pues para que los analices y realmente vayas viendo los resultados que como tú ya nos mostraste en una tabla, están muy, muy, muy específicos y con unos resultados muy, muy específicos y muy contundentes, ¿no? O sea, en cuestión de rotación, en cuestión de productividad, en cuestión de todo esto que tú ya nos platicaste. Así es, Elisa. Es el hecho de reinventarnos y de ver las bondades en tener ese compromiso tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Entonces, sí es algo bueno, sí es algo no, para no echar a saco roto y no hacerlo nada más por cumplir, sino ver todo esto que se tiene, ¿no? O sea, qué padre que tuvieras ese clima laboral y ese sentido de pertenencia de tu gente, que ahorita en pandemia me tocó, sí vi algunas empresas que me dijeron, llegó un momento que a lo mejor, no sé, en septiembre ningún cliente me pagó. Y hablé con mi gente y les dije, ¿saben qué? Ahí está el cliente, se le dio el servicio, pero no nos pudo pagar, no tengo para pagarle la nómina. Y la gente respondió y dijo, no importa, es un mes, nos aguantamos. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, que haya esa dinámica y el, bueno, pues yo apoyo y si puedo lo hago, y etcétera, ¿no? Entonces, es volver a hacer esos climas laborales favorables y ahorita yo creo que, como lo dijiste, con la pandemia, pues nos queda bien claro que se necesita esa parte humana en la empresa. Así es. Pues, Rocío, no me queda más que agradecerte nuevamente tu participación, toda la información que nos compartiste el día de hoy. Para aquellas personas que nos están viendo, si alguno quisiera contactarse contigo, ¿en dónde se puede contactar? Directamente a mi celular, 614-458-7141, mi correo rocioruizmontoya@hotmail y en mis redes, tanto Instagram como Facebook y LinkedIn, me encuentran como Rocío Ruiz Asesora. Excelente. Rocío, te agradezco nuevamente y les agradezco a todos los que nos han acompañado durante estas 10 ediciones virtuales del Jueves Chihuahua Emprende. Les recordamos que el gobierno municipal desarrolla este programa y este evento específicamente para ustedes emprendedores, para ustedes empresarios con micros, pequeños y medianas empresas que quieran seguir adelante creciendo con sus negocios. Pues bueno, esta plataforma específicamente es para proveerles a ustedes temas nuevos, herramientas que les ayuden a desarrollarse y pues bueno, no nos queda más que agradecerles a todos y desearles que pasen unas felices fiestas en casa. Nos vemos en enero 2021. Hasta luego, Rocío, y muchas gracias. Hasta luego, felices fiestas a todos. Bye bye. 2020 ha sido un año de retos complejos para todos y este año las fiestas tendrán que ser a la distancia. Debemos cuidar la salud de quienes más amamos y evitar la posibilidad de contagio. Evitemos las reuniones grandes, evitemos las aglomeraciones en centros comerciales. Este año, llámales por teléfono, haz videollamadas o mejor aún, escribe una carta.
Celebremos cuidando la salud para que el próximo año la Navidad sea con toda la familia. La ciencia ya nos deja ver una pequeña luz al final del túnel. Sigamos siendo responsables y pacientes para salvar más vidas. Esta Navidad celebremos en la paz y la calidez de nuestro hogar. Es una oportunidad para reflexionar y para avivar la fe y la esperanza en el corazón. Para caminar este 2021 con toda la fuerza y el ímpetu para salir adelante de los retos actuales. El próximo año será decisivo. Grandes desafíos nos aguardan y el futuro de Chihuahua depende de lo que hagamos. Estoy segura de que como vencedores del desierto, juntos seremos capaces de superar esta pandemia y además estoy segura que serán muchas las voluntades que se sumarán al sueño de hacer un mejor Chihuahua para todos. Muy feliz Navidad y muy próspero año 2021.